La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán sigue prolongándose. Y conforme pasan los días, la estrategia de ambos bandos en esta guerra se va volviendo cada vez más clara. Estados Unidos e Israel pensaron al principio que podrían ganar una guerra rápida y sencilla realizando ataques de decapitación y eliminando a todos los principales líderes militares y políticos de Irán. Y Donald Trump asumió que sería una operación rápida y fácil, como su invasión a Venezuela. Y después de eliminar a todos los líderes, Estados Unidos e Israel podrían poner un régimen títere en Teherán y declarar la victoria. Sin embargo, esa estrategia obviamente no funcionó. El gobierno iraní ha demostrado ser mucho más resistente y capaz de reemplazar a sus líderes. Y ahora lo que vemos claramente es una guerra de desgaste en la que ambos bandos están preparados para una guerra mucho más larga, en la que intentan atacarse poco a poco y debilitar las capacidades del otro hasta que uno de los dos ceda. Así que ahora lo que está haciendo el ejército de Estados Unidos es simplemente bombardear brutalmente zonas civiles en Irán, escuelas, hospitales y barrios residenciales, simplemente para intentar colapsar la sociedad iraní, para que la gente esté tan desesperada que suplique por el fin de la guerra. Y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se jactó orgullosamente diciendo, y cito, «Les estamos pegando mientras están en el suelo». Y ciertamente es verdad que el ejército de Estados Unidos es mucho más poderoso que el de Irán, al menos si lo ves de manera superficial, simplemente mirando el número de aviones, buques de guerra, portaaviones y misiles que tiene Estados Unidos y lo comparas con Irán. Por ejemplo, Estados Unidos gasta $1 billón al año en su ejército, mientras que Irán gasta alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Así que, sin duda, parece que Estados Unidos es infinitamente más poderoso que Irán, y esto debería ser fácil, ¿no? O sea, esa es la visión arrogante en Washington. Sin embargo, el ejército iraní es mucho más sofisticado de lo que muchos de estos halcones de guerra en Washington suponían, e Irán ha perfeccionado el arte de la guerra asimétrica. Teherán siempre supo que nunca podría competir con Estados Unidos en cuanto al número de misiles y tecnología avanzada, pero Irán reconoció que Estados Unidos todavía tiene puntos de vulnerabilidad importantes que Irán podría atacar. Y de esta manera, Irán está tomando prestadas las tácticas de los movimientos anticoloniales del siglo XX. Como por ejemplo, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, que libró una guerra de guerrillas asimétrica contra el ejército estadounidense. Estados Unidos asumió que podría ganar fácilmente una guerra contra Vietnam, que era uno de los países más pobres del mundo. Pero al final del día, Estados Unidos, a pesar de todos sus recursos y todo su poder y tecnología militar, igual perdió esa guerra. E Irán está implementando una estrategia muy similar hoy en día. Y parte de esa estrategia es lo que Irán llama su doctrina de defensa en mosaico descentralizada, en la cual la estructura de mando del ejército iraní ha sido descentralizada porque los comandantes militares iraníes saben que es muy probable que sean atacados por Estados Unidos e Israel. Así que, al descentralizar el liderazgo y también descentralizar físicamente las armas y los soldados, Irán puede resistir el fuerte bombardeo de Estados Unidos e Israel, y está preparado para librar una guerra de desgaste mucho más larga. Y obviamente, Irán no tiene la capacidad de atacar el territorio continental de Estados Unidos al otro lado del mundo. Así que, en su lugar, Irán reconoció que existen puntos de vulnerabilidad importantes, y esos incluyen los mercados energéticos, especialmente el precio global del petróleo y la bolsa de valores. Así que la estrategia de Irán es aumentar masivamente los costos de la energía, disparar el precio del petróleo, provocar una crisis energética que luego desate una crisis económica y cause tasas de inflación muy altas, y al mismo tiempo, tratar de hacer caer las bolsas de valores. Así que Estados Unidos ha estado librando previamente una brutal guerra económica contra Irán mediante el uso de sanciones. Bueno, ahora Irán le está dando a Estados Unidos una probadita de su propia medicina al implementar una especie de guerra económica de guerrilla. Y hasta ahora, la estrategia ha sido bastante exitosa. El precio del petróleo casi se ha duplicado. ¿Y cómo ha logrado esto Teherán? Bueno, primero que nada, Teherán cerró el estrecho de Hormuz, que es el punto de tránsito de petróleo más importante del mundo. Está justo frente a la costa de Irán, y todos los días, el 20% del suministro mundial de petróleo pasa por este estrecho tan angosto.
Y desde principios de marzo, el tráfico por el estrecho de Hormuz se ha detenido por completo, y básicamente no hay barcos cruzando el estrecho. Pero no es solo eso. Irán también ha atacado infraestructura energética en la región del Golfo Pérsico. Ahora, casi todos los países vecinos albergan bases militares estadounidenses, y el ejército de Estados Unidos ha utilizado muchas de estas bases en la región del Golfo para atacar a Irán, lo que significa que estos países son parte del conflicto. Muchos de sus gobiernos afirman que supuestamente son neutrales. Eso es ridículo. Estados Unidos está usando su territorio, y ellos están permitiendo que el ejército estadounidense use bases en su territorio para atacar a Irán. Son parte del conflicto. Así que Irán ha respondido, no solo atacando las bases militares estadounidenses en estos países vecinos, sino también golpeando parte de la infraestructura petrolera y de gas, lo que ha causado daños significativos. Y muchas de estas monarquías del Golfo Pérsico, estas dictaduras patrocinadas por Estados Unidos, se han visto obligadas a detener la producción de petróleo y gas. Y esto no es algo que pueda simplemente apagar y encender como si fuera un interruptor. Una vez que Qatar detiene la producción de gas, una vez que Arabia Saudita detiene la producción de petróleo, va a tomar muchas semanas, si no es que más de un mes, para realmente volver a los niveles de producción anteriores. Y por eso estas dictaduras del Golfo respaldadas por Estados Unidos están entrando en pánico. Las monarquías respaldadas por Estados Unidos están advirtiendo, como advirtió el ministro de Energía de Qatar en un artículo en The Financial Times, que esta guerra podría, cito, derribar las economías del mundo. Fin de la cita. Y la dictadura qatarí respaldada por Estados Unidos estimó que el precio del petróleo podría subir a $150 por barril, lo cual es más del doble del precio inicial de $70 cuando Estados Unidos e Israel lanzaron esta guerra de agresión. Y esto va a tener consecuencias económicas importantes en países de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta de Donald Trump? En su sitio web, Truth Social, Trump insistió en que el aumento desmedido de los precios del petróleo es, cito, un precio muy pequeño para dar fin de la cita. Y luego agregó, todo en mayúsculas, solo los tontos pensarían diferente. Fin de la cita. Bueno, muchos estadounidenses de clase trabajadora van a sentir algo muy diferente muy pronto, porque debido a esta guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán, como el precio global del petróleo se ha disparado, naturalmente el precio de la gasolina también se ha disparado, y casi se duplicó desde enero hasta principios de marzo. Y a medida que la guerra continúa, es probable que los precios de la gasolina solo sigan subiendo. Y esto va a tener un impacto enorme en toda la economía porque, como ha demostrado la economista Isabella Weber en su investigación, los precios de los combustibles fósiles son el precio más importante para la inflación y también para la desigualdad. Cuando el precio de la energía se dispara, todo lo demás en la economía se vuelve más caro, todos los demás bienes y servicios, porque la comida que compras en el supermercado tiene que ser enviada físicamente al supermercado. Tiene que ser transportada, muchas veces, en un camión grande que usa mucha gasolina. Y los productos importados tienen que cruzar el océano en barcos que usan mucha gasolina o en aviones que también consumen mucha gasolina. Y la economista Isabella Weber también ha demostrado en su investigación que esto alimenta la desigualdad. Mientras más pobre eres, mayor es la proporción de tus ingresos que gastas en lo esencial, y el precio de esas cosas básicas sube cuando sube el precio de la gasolina. Así que esta guerra por elección, esta guerra de agresión que Estados Unidos inició contra Irán, va a tener repercusiones negativas enormes, especialmente para la clase trabajadora, incluyendo los votantes de clase trabajadora en Estados Unidos. Y no olvidemos que este año, en noviembre de 2026, hay elecciones de medio término, y los estadounidenses van a estar muy enojados porque Trump inició una guerra totalmente innecesaria, lo que lleva a una crisis de asequibilidad aún peor en Estados Unidos, cuando mucha gente no puede pagar vivienda, escuela ni seguro. Y ahora los precios de la gasolina se están disparando, lo que significa que los precios de los alimentos también van a subir muchísimo. La inflación va a volver a aumentar, a pesar de que Trump ganó la elección en 2024 afirmando falsamente que iba a bajar la inflación. No ha logrado hacer eso en absoluto. Y al 9 de marzo, la aprobación de Trump era de solo 38%, con 58% de los estadounidenses, casi 3/5, oponiéndose a Trump. Y es probable que su aprobación siga cayendo en los próximos meses,
a medida que se acerquen las elecciones intermedias en noviembre. Pero eso no es todo. Sumado a las grandes presiones inflacionarias de esta guerra, está el hecho de que muchos países del Golfo Pérsico también son piezas clave en la cadena de suministro global de fertilizantes. Muchos de ellos producen fertilizantes o proveen los insumos, los químicos necesarios para fabricar fertilizantes. Esto significa que la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría provocar un shock global en los precios de los alimentos, porque la cadena de suministro mundial de fertilizantes se está desmoronando. Y esto es además de los costos muy altos de la energía, del petróleo y el gas natural debido a esta guerra. Y esta crisis se ha sentido de inmediato en las monarquías del Golfo Pérsico que rodean a Irán, que albergan bases militares estadounidenses y ayudan a Estados Unidos a librar la guerra contra Irán. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos están advirtiendo que Dubái podría quedarse sin alimentos en solo unos días porque estas dictaduras del Golfo Pérsico patrocinadas por Estados Unidos no producen nada más que petróleo, gas natural y quizá algunos productos químicos. No producen alimentos. Básicamente importan todo, y esta guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel ha provocado una crisis enorme. Y si logran importar algo, ahora es extremadamente caro porque los barcos no quieren acercarse al Golfo Pérsico en este momento. Y el tráfico aéreo también se está paralizando. Cada pocos días, hay un nuevo informe de que Dubái u otra ciudad importante del Golfo está cerrando las operaciones de su aeropuerto. Y luego, sí, tal vez al día siguiente o 2 días después, reanudan las operaciones. Pero el punto es que es muy difícil conseguir un vuelo de entrada o de salida. Y esto está devastando la reputación de estas dictaduras del Golfo Pérsico que se han vendido, especialmente a expatriados ricos de países occidentales y a personas adineradas del sur global que dejan su propio país porque no quieren pagar impuestos, y se mudan a países como los Emiratos Árabes Unidos, apoyando a estas dictaduras del Golfo Pérsico que abusan de los trabajadores migrantes y los tratan como esclavos modernos. Pero a estos ricos no les importa porque no tienen que pagar impuestos y viven vidas de lujo extremo. Y se asumía que era tan seguro vivir en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita o en estas otras dictaduras del Golfo Pérsico. Pero ahora vemos que eso era una ilusión. Estos son regímenes títeres del imperio estadounidense y albergan bases militares de Estados Unidos. La mayoría de ellos apoyan a Israel y no han hecho nada para ayudar al pueblo palestino. Y ahora están enfrentando las consecuencias por ayudar a Estados Unidos a librar una guerra de agresión contra Irán. Y por eso tantos ricos y expatriados que viven en estos países están entrando en pánico y tratando de encontrar la manera de irse. Y esto nos lleva a otro aspecto importante de esta guerra, que son los sistemas de defensa antimisiles que no solo tiene Israel, sino también muchas de estas monarquías del Golfo Pérsico que compraron a Estados Unidos. White Bloomberg publicó un artículo muy importante titulado La matemática de los misiles de Irán. Drones de $20,000 contra misiles Patriot de $4 millones. Este artículo señaló que apenas 3 días después de iniciada la guerra, ya se había convertido en una batalla de desgaste, como la guerra en Ucrania, donde ambos bandos intentan agotarse mutuamente. El artículo menciona que las oleadas de ataques con drones por parte de Irán están poniendo presión sobre las defensas de Estados Unidos y sus aliados, desde Bahrein hasta los Emiratos Árabes Unidos, agotando los arsenales de armas. Como dice Bloomberg, el resultado de la pelea podría depender de qué lado se quede sin municiones primero. Y Bloomberg menciona una tecnología militar muy importante llamada el dron de ataque unidireccional Chat-136. Si seguiste la guerra en Ucrania, probablemente hayas escuchado sobre estos drones porque Irán, de hecho, le ha proporcionado la tecnología a Rusia, y ahora Rusia está desarrollando sus propias versiones modificadas del drone Chat. Y los drones han sido una parte clave de la guerra en Ucrania. Y hoy en día, también son una parte muy importante de esta guerra iraní de autodefensa contra la agresión de Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué es el drone Chat-136? Este es un dron kamikaze. Llevan explosivos y luego se dirigen hacia un objetivo y explotan. Pero la ventaja de estos drones kamikaze es, primero, que son bastante baratos de fabricar. Irán los fabrica por un estimado de entre $10,000 y $30,000 estadounidenses, un promedio de $20,000, lo cual es significativamente más barato que un misil,
especialmente los interceptores usados en estos sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos que proveen grandes empresas como Raytheon y Lockheed Martin. Y estos drones son muy pequeños. Miden aproximadamente 2.5 metros por 3.5 metros. Así que Irán ha podido fabricar muchos miles de estos drones Chaff, y es probable que Irán, mientras hablamos, esté produciendo cada vez más. No es solo que Irán tuviera un arsenal preparado para la guerra. A medida que la guerra continúa, es probable que Irán siga fabricando más y más. Así que Irán puede mantener esta guerra de desgaste en un momento en que Estados Unidos y sus aliados en la región en realidad se están quedando sin interceptores de misiles.